Bien, para el ejercicio 1 lo primero que vamos a hacer es leerlo de forma completa para ver de qué nos están hablando. Dice, el ácido nítrico, HNO3, es un producto químico de gran importancia industrial que se obtiene mediante un procedimiento llamado proceso Ostwald y consta de las siguientes etapas. 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 5 moléculas de oxígeno para dar 4 de monóxido de nitrógeno y 6 de agua. Fíjense que hasta nos dice que este es gaseoso, este también y el agua es líquida. Luego, el monóxido de nitrógeno obtenido aquí, al parecer reaccionan dos moléculas con una de oxígeno para oxidarse a dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Y luego el dióxido de nitrógeno reacciona con agua para dar ácido nítrico y monóxido de nitrógeno gaseoso. Bien, lo bueno y positivo es que ya nos da las ecuaciones totalmente completas y balanceadas, por tanto no hace falta que resolvamos ese procedimiento. Después dice, calcular la cantidad de ácido nítrico que puede obtenerse a partir de 1 kilogramo de amoníaco, suponiendo que en cada una de las etapas la reacción se verifica con una eficiencia del 95%, ¿sí? Es decir, con un rendimiento del 95%. Bien, ¿cuál es nuestro dato? Nuestro dato es el amoníaco, ¿sí? Dice que reacciona 1 kilo, es decir, 1000 gramos de amoníaco. ¿Cuál es nuestra incógnita? Que es lo primero que tenemos que tratar de ver en este tipo de ejercicios. Nuestra incógnita es el ácido nítrico. Tenemos reacciones múltiples. Siempre que tenemos reacciones múltiples, lo primero que tenemos que ver es eso. ¿Dónde está nuestro dato? ¿Dónde está nuestra incógnita? Para después buscar relaciones entre ellas dos. ¿Cómo encontramos esas relaciones? Bueno, hay que buscar aquellos compuestos que están en una ecuación y en otra al mismo tiempo. Por ejemplo, entre la primera ecuación y la segunda, la relación está en el monóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el monóxido de nitrógeno producido en la primera ecuación es el dato que después utilizaremos en la segunda. Entre la segunda y la tercera tenemos el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el dióxido de nitrógeno producido en la segunda ecuación es el dato necesario para trabajar en la tercera. Entonces, si arrancamos con nuestro dato, podemos encontrar la cantidad de monóxido de nitrógeno. Con la cantidad de monóxido de nitrógeno lo usamos de dato para encontrar la cantidad de dióxido de nitrógeno. Y luego, con la cantidad de dióxido de nitrógeno, podemos calcular la cantidad de ácido nítrico, que es nuestra incógnita. ¿Sí? Esta relación y este mapa mental es muy importante que nos lo hagamos para saber qué es lo que vamos a hacer y para no perdernos a continuación. Otra cosa muy importante es anotarnos por ahí como tips, ¿sí? O hacernos un recuadrito o algo con las cosas que no debemos olvidarnos. Por ejemplo, cuando hay una pureza o, como en este caso, cuando hay un rendimiento. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque además dice que en cada una de las etapas las reacciones se verifican con este rendimiento. Es decir, que en la primera reacción hay un rendimiento del 95%. En la segunda reacción también hay un rendimiento del 95%. Y en la tercera también. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? El dato que tengo es de amoníaco, tengo 1000 gramos, está en masa, así que lo voy a tratar de trabajar en masa. Si esto quieren pasarlo a moles, para trabajar en moles no hay problema. Ahora, estos intermedios, los que están en rojo, digamos, como no me los pide ni en moles ni en masa, en ningún momento los puedo trabajar en lo que yo quiera. Personalmente yo los suelo trabajar en moles, ¿sí? Para no tener que perder tiempo en buscar sus masas molares, ¿sí? Ya que si los trabajo en moles, en estequiometría funciona perfecto. Mientras que el último, el ácido nítrico, si ustedes ven las opciones que tienen en el modelo de examen, todas las opciones están puestas en masa, así que lo vamos a trabajar en masa. Si quieren pueden trabajarlo en moles y al final convertir los moles en masa, no hay problema, ¿sí? Pero es más directo y ahorramos tiempo. Bien, arrancamos por donde está el dato. Si el dato estuviera en la última ecuación, arranco por la última, pero como acá el dato está en la primera, arranco por la primera. ¿Qué me dice la reacción? Me dice que 4 moles, ¿sí? Que es de este nuestro dato, lo vamos a relacionar directamente con el monóxido de nitrógeno, si a los otros no le vamos a dar importancia porque no lo vamos a necesitar en este caso. 4 moles de amoníaco me permiten obtener 4 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, como el amoníaco, el dato lo tengo en masa, tengo que trabajarlo en masa. ¿Cuánto pesa el amoníaco? 14 pesa el nitrógeno, más 3 hidrógenos, 17. Pero son 4 moles, así que 17 por 4, 68 gramos. ¿Sí? Eso me permitiría obtener 120 gramos de monóxido de nitrógeno.
Pero como dijimos, estos intermedios los voy a trabajar en moles porque suele ser un poco más sencillo, para mí por ejemplo, para no tener que estar buscando estas masas molares del resto de las especies. Monóxido de nitrógeno, por ejemplo, sería un nitrógeno más un oxígeno, nos da la masa molar del monóxido, eso lo multiplicamos por 4 y nos da 120. Pero como no lo vamos a utilizar, lo vamos a desaparecer. El amoníaco lo trabajamos en masa porque su otro está en masa, y los intermedios, las relaciones estas, las voy a trabajar todas en moles. 68 gramos de amoníaco nos permite obtener con esta reacción 4 moles de monóxido de nitrógeno. Excelente. Entonces, los 1000 gramos que yo puse de amoníaco, ¿cuánto monóxido de nitrógeno me permite obtener? En teoría, yo debería, si resuelvo esta regla de 3, debería estar obteniendo 58,82 moles de monóxido de nitrógeno. Pero esto sería si fuese todo ideal, teórico, estequiométrico. Es decir, si fuese el 100%. Sin embargo, el rendimiento de esta reacción es del 95%. Entonces, ¿cuánto monóxido de nitrógeno voy a realmente obtener? Voy a obtener 95 por 58,82 dividido 100, 55,88 moles de monóxido de nitrógeno. Esa es la cantidad que va a pasar a la segunda reacción. ¿Sí? Ese es el dato obtenido en la primera etapa. Ahora, la segunda reacción me voy con este dato. Pero, planteo la segunda reacción, está completa, está balanceada, ¿sí? ¿Y qué me dice esta segunda reacción? Recordemos que lo vamos a trabajar en moles, así que no me hace falta buscar masas molares. Me dice que 2 moles de monóxido de nitrógeno me permite obtener 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, si 2 moles de monóxido me da 2 moles de dióxido, 55,8 moles de monóxido de nitrógeno, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno me permiten obtener? 55,88 por 2 dividido 2, ¿sí? Fíjense que siempre están en igual cantidad. Así que lo que voy a obtener son 55,88 moles de dióxido de nitrógeno. Pero, de vuelta, ojo, esto sería si fuese todo ideal, teórico, estequiométrico, es decir, 100%. Sin embargo, como mi reacción se lleva a cabo en un 95%, lo que voy a obtener realmente en esta segunda etapa son 53,09 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Esto es aplicado al rendimiento. Entonces, de la segunda etapa, he salido con 53,09 moles de dióxido de nitrógeno. Y eso es lo que va a ir a la tercera reacción o a la tercera etapa. ¿Qué me dice la tercera etapa? Está completa, está balanceada y me dice que con 3 moles de dióxido de nitrógeno puedo obtener 2 moles de ácido nítrico. Pero como el ácido nítrico sí lo quiero en masa, voy a buscar su masa molar. 1 por el hidrógeno más 14 del nitrógeno más 3 oxígenos que pesan de 6 cada uno, el ácido nítrico pesa 63 gramos, pero son 2 moles. 63 por 2, 126 gramos. Entonces, ¿qué me dice la reacción? Me dice que con 3 moles, ¿sí?, de dióxido de nitrógeno, yo puedo obtener 126 gramos de ácido nítrico. Y esa es mi reacción fundamental para encontrar ahora cuánto ácido nítrico voy a obtener cuando reaccionen mis 53,09 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Cuánto ácido nítrico voy a obtener? Bien, 53,09 por 126 dividido 3 me dice la reacción que voy a obtener 2230 gramos de ácido nítrico. ¿Sí? Y esto lo podríamos buscar en la respuesta y seguramente está en alguna respuesta, pero esta reacción, ojo, porque no se lleva a cabo en el 100%, sino en el 95%. Entonces, este 2230 gramos es mi cantidad teórica, mi cantidad estequiométrica, ¿sí? Es mi 100%. Ahora, si la reacción se lleva a cabo en un 95%, ¿cuánto voy a obtener realmente de ácido nítrico? 95 por 2230 dividido 100 me da un total de 2118 gramos de ácido nítrico y eso es lo que voy a estar realmente obteniendo a partir de esta reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro resultado y eso sería lo que tenemos que buscar como respuesta correcta. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, según las fuerzas o uniones intermoleculares, marque la opción correcta. Vamos a ir descartando opción por opción, ¿sí? A. Las fuerzas dipolo-dipolo inducidos se dan entre dos moléculas no polares, ¿sí? Yo acá les hice dibujitos para que interpretemos lo que le voy a decir más o menos.
Vamos con el A. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido, ¿sí?, se dan entre una molécula no polar, que sería el circulito que ven ahí, ¿sí?, y una molécula polar. Bien, esta molécula, se dice que una molécula es polar cuando tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esta molécula polar, ¿sí?, si tiene la orientación adecuada y la posición adecuada, ¿sí?, va a generar que esta molécula no polar se induzca transitoriamente y se transforme en una molécula polar, o sea, con un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces la A es falsa. ¿Por qué? Porque las fuerzas dipolo-dipolo inducido se dan entre una molécula polar y una molécula no polar. Vamos con el B. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre dos moléculas no polares. Sí, todo lo contrario. Las fuerzas dipolo-dipolo, como lo dice el nombre, di es de dos polos, ¿sí?, se da entre dos moléculas polares, ¿sí? Esta es una molécula polar y esta es la otra molécula polar, ¿sí? Entonces la B también sería falsa porque las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre dos moléculas polares. Y ahora vamos con la C. Dice la C, las fuerzas de London se dan entre una molécula polar y otra molécula no polar. También es falso, ¿sí? Las fuerzas de London se dan entre dos moléculas no polares, ¿sí?, que por atracciones y repulsiones de la nube electrónica que las rodean se genera una distorsión y transitoriamente ambas se van a convertir en moléculas polares, ¿sí? O también las pueden conocer como dipolo inducido, ¿sí? Porque como que las dos moléculas, ¿sí?, se van a, por fuerzas de atracción y repulsión, se van a convertir ambas en dos moléculas polares transitoriamente, ¿sí?, porque son ambas inducidas. Entonces, acuérdense, las fuerzas de London se dan a partir de dos moléculas no polares. Bien, y por último la D. Entonces la C también es falsa. Hasta ahora todas son falsas. Y por último la D dice, las uniones puente-hidrógeno se dan cuando un átomo de hidrógeno se une a un átomo muy electronegativo. Esta es correcta, ¿sí? El clásico ejemplo es el del agua. El oxígeno es un elemento electronegativo y se une al hidrógeno. Entonces, opción correcta, la D. En base a la fórmula molecular y usando el diagrama de Lewis, marque la opción correcta con respecto a los enlaces químicos que presenta la molécula de clorato de sodio. En este caso estamos trabajando con una oxosal y siempre recuerden que es muy importante, antes de usar el diagrama de Lewis, primero partir desde la fórmula molecular para saber cuántos elementos vamos a tener que unir y cuántos átomos hay en esa molécula. El clorato de sodio tiene esta fórmula: sodio, cloro, oxígeno, 3. Antes de empezar a armar los enlaces vamos a poder ver que tenemos un metal, un catión, que va a armar enlaces iónicos, y tenemos dos no metales. Entre ellos van a armar enlaces covalentes. Esto siempre se cumple y nos puede orientar para poder empezar a resolver el ejercicio. Siempre recuerden que tenemos que buscar el átomo central. En este caso, el átomo central es el cloro. Siempre el átomo central, en cualquier tipo de compuestos que tenga enlaces covalentes, va a ser el átomo más electronegativo distinto al oxígeno. En este caso, el cloro. Entonces, lo dibujamos al medio. Después tenemos 3 oxígenos y un sodio. Alrededor del cloro dibujamos los oxígenos de la forma más simétrica posible. Y luego el sodio hacia afuera. Todos los cationes, incluido el hidrógeno, van siempre afuera del diagrama de Lewis, nunca al medio. Y ahora, para empezar a diagramar, empezamos desde afuera hacia adentro para ir completando el octeto. El sodio tiene un número de oxidación más 1. Esto significa que tiene un electrón en su último nivel y, como es un metal, va a tender a dar electrones, por eso forma enlaces iónicos. Es decir, que el sodio le va a dar un electrón al oxígeno. Ahí ya tenemos nuestro primer enlace, que es un enlace iónico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. El oxígeno tiene número de oxidación
menos 2. Esto significa que le faltan 2 electrones para llegar al octeto. Por lo tanto, tenemos 6 electrones en su último nivel y vamos a tener que ubicarlos. Fíjense que el oxígeno tiene 6 electrones de su último nivel, más el electrón que recibió el sodio son 7. Por lo tanto, le falta 1 para llegar al octeto. ¿De quién lo va a recibir? Del cloro. Por lo tanto, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 electrones del oxígeno. Antes de armar el enlace, lo que vamos a hacer es enfrentar un electrón del cloro al electrón del oxígeno, porque sabemos que los electrones se comparten en el caso de las uniones covalentes. Ahí fíjense que el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, 8 electrones con el que comparte con el cloro. Por lo tanto, el oxígeno ya llegó al octeto. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel y ya tenemos uno dibujado. Por lo tanto, nos quedan dibujar los 6 electrones que restan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el que ya teníamos. El cloro, si nos fijamos bien, ya ha llegado al octeto porque tiene sus 7 electrones más el octavo electrón que le da el oxígeno, 8 electrones en el último nivel. El cloro también completó el octeto. Cuando un no metal completa el octeto, recién ahí tiene la posibilidad de armar enlaces covalentes dativos. Por lo tanto, nosotros sabemos que los oxígenos tienen 6 electrones. Entonces vamos a dibujar los electrones, pero no los enfrentamos porque no se van a compartir, sino que el cloro, como ya completó el octeto pero todavía tiene electrones libres que no están formando parte del enlace, que se denominan electrones no enlazantes, le puede compartir los electrones al cloro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del otro oxígeno. Dijimos entonces que como el cloro ya había completado el octeto, podía disponer de esos electrones que no estaban formando parte del enlace para formar otras uniones que son las dativas. Entonces, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completa el octeto, y el oxígeno de abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también completa el octeto. Ahora vamos a ver qué tipo de enlaces tenemos acá. Primero, tenemos un enlace iónico. Después tenemos un enlace covalente simple. Tenemos un enlace covalente dativo. Recuerden que los enlaces se cuentan de a pares electrónicos, o sea que acá como tenemos 2 electrones ya es un enlace dativo y un segundo enlace dativo acá. Por lo tanto, la opción correcta es un enlace iónico, un enlace covalente simple y 2 enlaces covalentes dativos. Ejercicio 4. Tengo una muestra de 30 gramos de limadura de hierro, 24 gramos de alcohol y 10 gramos de agua. Señale lo incorrecto. Vamos por la opción A. Es un sistema heterogéneo formado por 2 fases. Hagamos un esquema de nuestro sistema. Fíjense, tenemos agua y alcohol, ¿sí? Y las virutas que veríamos en el fondo. ¿Por qué decimos que tenemos el agua más el alcohol? ¿Sí? Recuerden que el agua y el alcohol se mezclan perfectamente porque son sustancias polares. Entonces, veríamos un solo líquido, ¿sí? Y en el fondo veríamos las virutas, por lo tanto veríamos 2 fases, ¿sí? Y tendríamos 3 sustancias distintas, por lo tanto son 2 fases, 3 componentes. Cuando tenemos más de una fase, nuestro sistema es heterogéneo. Entonces, esta opción es correcta. Vamos a la opción B. Nos dice, el porcentaje de agua es de 15,62%. Para poder calcular esto, tenemos que saber cuál es la masa total que tenemos en nuestra muestra. Vamos a sumar los 30 gramos de limadura de hierro, más los 24 de alcohol, más los 10 de agua, y nos da 64 gramos. Para poder saber cuánto representa el agua con respecto al total, hacemos la cantidad de agua dividido el total por 100.
O sea, en nuestro caso serían 10 gramos dividido 64 por 100, que nos da 15,625%. Bien, o sea que esa también es una opción correcta. Vamos a la opción C. El hierro se puede separar por imantación, lo cual es correcto. Recuerden que el hierro es un metal que se puede separar por medio de un imán. Entonces, fíjense acá que han hecho un experimento en donde han mezclado arena con virutas de hierro, ¿sí? Nosotros, si ustedes en algún momento disponen de virutas de hierro que la pueden sacar con una lima para hierro o buscar cuando podamos salir en algún taller mecánico, en algún taller de chapería, pueden hacer el experimento por ustedes mismos. Pueden mezclar las virutas de hierro con arena, harina, azúcar, agua, con cualquier cosa que ustedes quieran mezclarlo, y luego pasando un imán, ¿sí?, cerca de la superficie, van a observar que el hierro se separa fácilmente. Bien, o sea que esa opción también es correcta. Vamos a la opción D. Dice, el porcentaje de alcohol es del 60,41%. O sea que tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos en la opción B. Vamos a poner la cantidad de alcohol dividido la cantidad total por 100. En este caso nos da 37,5%, lo cual entonces indica que esa opción es incorrecta. Ejercicio 5. Se colocaron 8 gramos de permanganato de potasio con cantidad suficiente de cloruro de potasio en medio ácido sulfúrico. Se recogieron 2 litros de cloro a 864 milímetros de mercurio y 30 grados Celsius. Sabiendo que la reacción tiene una pérdida del 15%, determine la pureza del permanganato de potasio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la reacción. Entonces, vamos a escribir los reactivos y los productos que se van a obtener. Entonces tenemos permanganato de potasio, cloruro de potasio y ácido sulfúrico, lo cual es una redox que entrega o genera, ¿sí?, cloro, sulfato manganoso, sulfato de potasio y agua. Vamos a hacer las hemireacciones. Primero vamos a hacer el permanganato que pasa a catión manganoso. Entonces tenemos el permanganato en medio ácido, equilibramos con protones, tenemos 4 oxígenos, por lo tanto ponemos el doble de protones y nos genera 4, ¿sí?, moléculas de agua. Luego equilibramos las cargas, tenemos 7 cargas positivas acá y acá solamente 2. Por lo tanto, agregamos 5 electrones para equilibrar. Vamos a la otra hemireacción. Es el cloruro, ¿sí?, que pasa a cloro. Entonces, 2 cloruros forman una molécula de cloro y liberan 2 electrones, ¿sí? Recuerden, aquel que libera electrones se oxida y el que acepta electrones se reduce. O sea que el permanganato, ¿sí?, que se reduce es el agente oxidante y el cloruro que se oxida es el agente reductor. Ahora lo que tenemos que hacer es intercambiar los electrones, ¿sí?, para ver cuántas necesitamos de cada una de estas semireacciones. Entonces ponemos un 2 acá y un 5 acá. Y multiplicamos para averiguar y equilibrar nuestra reacción. Acá tenemos entonces cuántos de permanganato, cuántos protones, serían 16. Tenemos que acá necesitamos 10 electrones, ¿sí? Se necesitan 10 cloruros y se forman 2 cationes manganoso, 8 moléculas de agua, 5 moléculas de cloro y se liberan 10 electrones. Como tenemos 10 acá y 10 acá, los vamos a simplificar y así nos aseguramos de que está bien equilibrada la reacción. Y ahora empezamos a colocar. Bien, tenemos 2 de permanganato, cloro
Cloruro necesitamos 10, o sea que ponemos 10 ahí. Acá necesitamos 16 protones, por lo tanto son 8 de ácido sulfúrico, se forman 5 de cloro, ¿sí? Se forman 2 de sulfato manganoso y 8 moléculas de agua. El sulfato de potasio lo hacemos contabilizando la cantidad de potasio. Fíjense que tenemos 2 más 10, 12. ¿Sí? 12. Y acá tenemos 2 por cada molécula, o sea que serían 6. Bueno, a continuación entonces ahora vamos a poner los datos. Fíjense, los datos son el volumen, 2 litros, ¿sí?, de cloro. La presión serían 164 milímetros de mercurio y lo vamos a pasar por cada atmósfera, son 760 milímetros, por lo tanto tenemos 1,137 atmósferas. La temperatura eran 30 grados, la pasamos a Kelvin y nos dice que hay una pérdida del 15%, por lo tanto nuestro rendimiento es del 85%. Bien, entonces, vamos ahora a calcular. Recuerden que para poder trabajar y hacer cálculos, si tenemos el dato del producto, debemos ingresar con el volumen teórico, no con el volumen real obtenido. Y este es el que me dan como dato, es el que obtuvieron. Entonces vamos a la fórmula de rendimiento. Rendimiento es volumen real dividido el volumen teórico por 100. De ahí vamos a despejar el volumen teórico. Bien, y ahora vamos a calcular entonces cuál sería el volumen teórico que debería haber entregado esta reacción. Entonces, ponemos volumen real 2 litros por 100 dividido 85% y eso nos da un volumen teórico de 2,353 litros. Vamos a averiguar, porque está en condiciones que no son normales, no podemos usar el volumen como dato para hacer el cálculo. Vamos a averiguar el número de moles. Para eso, ¿sí?, vamos a tener que usar la fórmula, ¿sí?, de los gases, que es P por B igual a N por R por T. Despejando N, nos queda N igual a P por B sobre RT. Tenemos toda la información, así que lo podemos resolver. Fíjense, tenemos el volumen y tenemos todo el resto de la información de acá. Tenemos presión 1,137 atmósferas, el volumen que encontramos recién, 2,353 litros, la constante, ¿sí?, de los gases y la temperatura que era 303 Kelvin. Eso nos dio 0,1077 moles. Bien, estos son los moles de cloro. Ahora sí vamos a poder ingresar a la reacción. Vamos a usar los datos que nos entrega la reacción ya equilibrada, que nos dice que tenemos 5 moles de cloro que se forman por cada 2 moles de permanganato, o si queremos trabajar con gramos, directamente hacemos los moles multiplicados por el peso molecular, nos da que son 316 gramos de permanganato los que necesitamos por cada 5 moles de cloro. Y con eso vamos a hacer nuestra regla de 3. ¿Sí? Vamos a poner, por cada 5 moles de cloro formados, usamos 316 gramos de permanganato. Para obtener 0,1077 moles de cloro, vamos a necesitar X cantidad de permanganato. Obviamente sabemos ya resolver reglas de 3, hacemos producto de este valor por este y dividimos por lo que queda. Y eso nos da 6,81 gramos de permanganato de potasio. Bien, esta es la cantidad pura que había de permanganato, porque recuerden que la reacción, los reactivos son puros y los productos sí obtenemos cantidades teóricas. Entonces, esta es la masa pura de permanganato que yo pude hacer reaccionar, ¿sí? Entonces, vamos ahora a la fórmula de porcentaje de pureza. Fíjense, porcentaje de pureza es igual a la masa pura dividido la masa total por 100. Bien,
Entonces, vamos a poner ahora que tenemos, fíjense, este dato que fue lo que encontramos recién, 6,81 gramos, y la cantidad que nos había dicho que habían colocado para reaccionar, que es la masa total que puse a reaccionar por 100, y eso me da 85,1%, lo cual es la respuesta correcta. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, se disponen de 75 gramos de cloro y 50 gramos de hidróxido de sodio. Y se sabe que en los productos se obtienen dos sales diferentes. Sabiendo todo esto, se le pide que obtenga la masa sin reaccionar. Bien, primero vamos a desglosar un poco el enunciado, ¿sí? Para guiarnos en dónde estamos parados. Dice que tenemos 75 gramos de cloro y 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? Me está hablando de los reactivos, básicamente. Y me da la masa de ambos, ¿sí? Al darme la masa de ambos, ya tengo que pensar en reactivo limitante y reactivo en exceso. Después dice que se sabe que en los productos obtengo dos sales diferentes. ¿Para qué me dice eso? Para que yo me oriente en qué me está hablando una redox. ¿Por qué? Porque quizás alguno piense que básicamente de ese cloro y ese hidróxido de sodio voy a obtener cloruro de sodio nomás y agua o protones. Y no. Protones no, hidrógeno molecular, ¿sí? Y no. Me está diciendo son dos sales diferentes, cuando me está dando una redox. ¿Sí? Eso me lo dice básicamente para que me guíe un poco en el ejercicio. Y después me pide que obtenga la masa sin reaccionar. Básicamente me dice que de la masa total de mi reactivo en exceso, me está pidiendo solamente la masa que no reacciona con el limitante. ¿Bien? Entonces arriba le escribí cloro más hidróxido de sodio, ¿sí? La masa que me dan de ambos, y los productos, las dos sales, y la tercera incógnita que generalmente suele ser agua. Bien, seguimos, ¿sí? Vamos a dividir el ejercicio en tres partes. En la primera parte vamos a plantear la reacción, que es esta. La segunda parte vamos a hacer lo que sería determinar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, y esa sería la segunda parte, perdón. Y la tercera parte vamos a ver la masa en exceso. Bien. Acá ya les hice directamente la redox, ¿sí? Acuérdense que tienen que saber primero si es una redox en medio ácido, medio básico, ¿sí? Y si es en medio básico, tienen que saber si es una reacción de dismutación o no. En este caso, es una reacción de dismutación o una reacción de auto-óxido-reducción, ¿sí? Porque tenemos el cloro solamente en presencia de una base fuerte, que generalmente suele ser el hidróxido de sodio. Bien, acordémonos que una reacción de auto-óxido-reducción es cuando un mismo elemento se reduce y se oxida al mismo tiempo. En este caso el cloro va a ser mi elemento que se va a reducir y se va a oxidar respectivamente con las hemireacciones. Entonces tenemos en la primera hemireacción, sí, que el cloro molecular se va a reducir a anión cloruro, ¿sí? Lo segundo que hago es igualar esa primera hemireacción. Tengo dos átomos de cloro en el lado de los reactivos y en el lado de los productos tengo solamente, inicialmente tenía un átomo, ¿sí? Por ende igualo con 2. Tendría dos átomos de un lado, dos átomos de otro lado. Bien, ¿cuál es la carga neta de esa hemireacción? El cloro molecular tiene carga 0, ¿sí? Cada anión cloruro tiene carga de -1. Por ende, dos aniones cloruro van a tener una carga de -2. ¿Sí? Por ende, ese cloro ganó 2 electrones, ¿sí? Para convertirse en anión cloruro. A veces los electrones los saben poner acá, ¿sí? Los saben poner en la misma reacción. Yo se los puse ahí para que los vean más ordenados nomás. Los pueden poner si quieren en la misma de mi reacción, también no pasa nada. Bien, después en la segunda de mi reacción tenemos que es la que se va a oxidar el cloro, ya que el cloro molecular va a pasar a anión clorato. Acá hay que distinguir dos cosas. El anión clorato tiene carga de -1, ¿sí? Pero el cloro que está en el anión clorato tiene una carga de +5. ¿Sí? Entonces pasa del cloro molecular 0 a cloro +5. ¿Sí? Nunca se confundan la carga que tienen los elementos con la carga del anión en este caso. ¿Sí? Bien. Lo segundo que hacemos es igualar. Bien. Imagínense que al principio solamente estaba esto. ¿Sí?
cloro pasa a anión clorato. Y no estaba esto. Igualo con 2 átomos de cloro, ya está igualado el cloro. Pero ¿qué pasa? Ese 2 me va a multiplicar al oxígeno, donde va a tener 6 oxígenos. Ahora, acuérdense que esto es una reacción en medio básico, por ende se iguala diferente al medio ácido. Acá voy a completar con moléculas de agua en el lado donde tenga mayor cantidad de oxígenos. Acá tengo 0 oxígenos y acá tengo 6 oxígenos. Por ende, voy a completar con la misma cantidad de moléculas de agua en ese lado. 6 moléculas de agua. Y del lado contrario, igualo con el doble, pero en moléculas de oxidrilo, ¿sí? Si se fijan, ahí. Bien, ya estaría, ¿sí? Si cuentan, los átomos están igualados. Ahora hay que ver los electrones que voy a perder. Si se fijan, cada átomo de anión oxidrilo tiene una carga de -1. Si tengo 12, voy a tener -12. El cloro tiene carga 0, ¿sí? Ahora vamos al lado de los productos. Cada anión clorato tiene una carga de -1. Si tengo 2 aniones clorato, voy a tener una carga de -2. Y las moléculas de agua tienen carga de 0, o sea que 0. Por ende voy a tener 12 acá y acá voy a tener 2. ¿La diferencia cuánto es? -10. Bien, ahora esos electrones los cruzo, ¿sí? Si son múltiplos entre sí, los puedo simplificar. Este es el caso, ¿sí? Entonces lo simplifico, me va a quedar 5 y 1. Y ahora multiplico. Primero multiplico todos los reactivos y después todos los productos, ¿sí? Entonces sería 5 por cloro molecular, serían 5 moléculas de cloro, ¿sí? 1 por 12 moléculas de oxidrilo, 12 moléculas de oxidrilo. Y 1 por una molécula de cloro, una molécula de cloro. Ahora vamos al lado de los productos. 5 por 2 aniones cloruro, 10 aniones cloruro. 1 por 2 aniones clorato, 2 aniones clorato. Y 1 por 6 moléculas de agua, 6 moléculas de agua. Bien, ahí estaría la redox, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué productos se forman. Bien, seguimos, ¿sí? Acá ya directamente les escribí los productos y le igualé la reacción. Pero vamos a ver. Estos serían, sí, los reactivos de mi ecuación global, que hay que pasarlos a mi ecuación principal, ¿bien? Tengo 5 moléculas de cloro más una. Por ende voy a tener 6 moléculas de cloro totales, ¿sí? Porque a veces suelen poner solamente 5 y ya empezaron mal ya. Entonces son 6 y tengo 2 oxidrilos, los puedo encajar solamente en el hidróxido de sodio. Bien, ahora vamos al lado de los productos, ¿sí? Ustedes, si se acuerdan, al principio tenían 2 signos de pregunta, nomás ahí no tenían nada. Bien, ¿qué pasa? Tengo anión cloruro, ¿sí? El anión cloruro no puede ir solo del lado de los productos, por ende lo voy a tener que juntar con un catión. ¿Cuál es el catión que tengo de sobra? El sodio, ¿sí? ¿Cuántos átomos de sodio necesito para igualar 10 átomos de anión cloruro? 10 átomos de sodio, ¿sí? Por ende, voy a formar sodio, catión sódico más anión cloruro, cloruro de sodio, ¿sí? ¿Cuántas? 10 moléculas. ¿Por qué? Porque tengo un 10 acá, ¿sí? Y aparte, yo acá tengo 12 sodios. Por ende, me estarían sobrando 2 ahora de esos 12. Lo posterior que tengo son 2 moléculas de anión cloruro. Cada molécula de anión, perdón, de anión cloruro no, de anión clorato. Cada molécula de anión clorato tiene una carga de -1. Por ende, cada molécula de anión clorato va a tener que ser neutralizada con un catión que tenga una carga de +1 o uno que tenga una carga de +2 directamente. En este caso, ¿de qué catión disponemos? Del sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? De +1. ¿Sí? Y acá dijimos que necesito... ¿Cuántas cargas? Necesito una carga de +2. ¿Sí? Entonces voy a tener que usar 2 átomos de sodio, ¿sí? Para formar el clorato de sodio. ¿Cuántas moléculas de clorato de sodio? 2. ¿Por qué? Porque acá tengo 2. ¿Sí? Acuérdense que esto que está acá, la ecuación global, es lo que me rige la cantidad de moléculas que voy a poner en la ecuación. Y después las 6 moléculas, que siempre hay agua, ¿sí? Es lo que no puede faltar. Bien, hay que dar igualada la reacción, bien.
Y ahora podemos empezar con la parte 2, que sería que básicamente vamos a ver cuál es el limitante y cuál es el exceso. Bien, esta sería la parte 2 entonces, donde vamos a ver cuál es el limitante y cuál es el exceso. Establecemos en qué relaciones están, ¿sí?, los dos reactivos. Tengo 6 moles de cloro y tengo 12 moles de hidróxido de sodio. Acá hice unos cálculos auxiliares para sacar más rápido, porque no me cae en todo el pizarrón básicamente, los pesos moleculares y la cantidad de moles, ¿sí? El peso molecular del cloro es 71 gramos, ¿sí? Tengo 6 moles, 71 por 6, 426 gramos. Entonces 6 moles de cloro es lo mismo que 426 gramos, ¿sí? Lo mismo con el hidróxido de sodio. El peso molecular del hidróxido de sodio son 40 gramos. 40 gramos por los 12 moles que tengo en mi ecuación son 480 gramos que tengo de hidróxido de sodio. O sea que 12 moles es lo mismo que 480 gramos. Ahora voy a hacer mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. ¿Sí? Acá les hice los dos, cada uno con diferente color, para que tengan diferentes colores nomás, no por otra cosa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada establecemos la relación estequiométrica que ya tenemos en nuestra ecuación química, ¿sí? Que serían los 6 moles de cloro con los 12 moles de hidróxido de sodio, que es lo mismo que decir 426 gramos de cloro reaccionan con 480 gramos de hidróxido de sodio. Por ende, 75 gramos de cloro, que es lo que me da el enunciado, ¿cuántos gramos va a necesitar de hidróxido de sodio para reaccionar? Y me dice que necesita 84,5 gramos de hidróxido de sodio. Entonces ahora nos hacemos la pregunta que nos hicimos en el video que vimos allá hace tiempo de limitante y exceso. Para que se consuman 75 gramos de cloro, yo necesito 84,5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Tengo 84,5 gramos de hidróxido de sodio? No, tengo 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? Bien, vamos al de abajo. Ahora invertimos, ¿sí? Ahora vamos con el sodio. 480 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con 426 gramos de cloro, ¿sí? Hasta ahí lo mismo que antes. Por ende, 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿con cuántos gramos de cloro van a reaccionar? Con 44,375 gramos de cloro. Ahora vamos de vuelta con una pregunta. Para que se consuman totalmente 50 gramos de hidróxido de sodio, yo necesito 44,375 gramos de cloro. ¿Tengo 44,375 gramos de cloro? Sí, tengo 75 gramos, sí. Entonces, a partir de ahora puedo establecer que mi reactivo limitante es el hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque esos 50 gramos se consumen totalmente y estos 50 gramos se consumen totalmente, ¿sí? Y de esos 75 gramos solamente voy a ocupar 44,375 gramos, ¿sí? O sea que, de vuelta, limitante hidróxido de sodio, reactivo en exceso el cloro. Y ahora vamos con la tercera parte, que es sacar básicamente la masa que queda sin reaccionar. Bien, y vamos con la última parte, ¿sí? Que sería sacar la masa que no reacciona. Les dejo la última parte de las reacciones anteriores, ¿sí? Que para que se consuman los 50 gramos de hidróxido de sodio voy a necesitar 44,375 gramos de cloro, ¿sí? Entonces, esta de acá sería la masa que reacciona de cloro, ¿bien? De la masa total de cloro, acuérdense que solamente una parte reacciona, la otra no reacciona, por eso es el reactivo en exceso. Entonces, ¿cómo sacamos la masa sin reaccionar? Mediante esta fórmula media casera, ¿sí? Que es la masa sin reaccionar es igual a la masa total del reactivo en exceso menos la masa que reacciona del reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, la masa total del reactivo en exceso son 75 gramos, ¿sí? Que es lo que nos da el enunciado. Y de esos 75 gramos solamente reaccionan 44,375 gramos, ¿sí? Que esos son los que va a necesitar el reactivo limitante para consumirse totalmente. Por ende, hago esa resta y me queda que la masa que no reacciona
¿sí? Es 30,625 gramos, ¿sí? Que esa sería la respuesta correcta. Acuérdense que esa masa no reacciona, ¿sí? No va a reaccionar con ninguna masa delimitante. Queda solita, ¿bien? Como que está de más. Y ese sería todo el ejercicio. Ejercicio 7. Teniendo en cuenta que el elemento neón precede al sodio, Z igual a 11 en la tabla periódica, A. El número de electrones del ion sodio es igual al del neón. Veamos la tabla periódica. Fíjense que el sodio se encuentra en el periodo 3, grupo 1. Acá les indica, es un metal, ¿sí?, que corresponde al grupo de los alcalinos. Mientras que el neón se encuentra en el nivel 2, periodo 2, grupo 18, que corresponde al de los gases nobles, ¿sí? Si nosotros vemos un poco más cerca estos datos que entrega la tabla periódica, fíjense que podemos decir que el sodio tiene un Z igual a 11 y una masa atómica de 22,99 UMAS. Acá nos está indicando los electrones ubicados, que son 11, igual a Z para el sodio, que están ubicados por nivel. 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2, 1 en el nivel 3. Y esta sería la configuración electrónica del elemento sodio. Vamos al neón. Tenemos un Z igual a 10, que corresponde a la cantidad de protones, y que para el neón el elemento tiene también 10 electrones, los cuales están ubicados 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2, o sea que tiene 10 electrones. Y su masa atómica es de 20,18 UMAS. ¿Cómo estarían ubicados los electrones? Bueno, si vemos, tenemos 1s2, 2s2, 2p6. Esa es la configuración electrónica del neón, que difiere de la del sodio, en que el sodio tiene un electrón más, ¿sí?, en el nivel siguiente. Entonces, veamos qué ocurre. Antes de eso, vamos a recordar que el sodio es un metal y la mayoría de los metales son sólidos. En este caso, este metal es un sólido de color plateado. Y el neón es un gas, y como la mayoría de los gases, son incoloros. Entonces, vamos a ver cómo estarían ubicados los electrones por nivel energético. Acá tenemos el sodio, este sería el núcleo, donde estarían los protones y los neutrones, y alrededor, en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 8 electrones, y en el nivel 3 1 electrón. Bien, el sodio, para formar su cation, va a perder ese electrón, lo va a entregar, ¿sí?, cuando se encuentra con un no metal, y va a formar el cation sodio, que tiene un electrón menos, ¿sí? Por lo tanto, la configuración, acá sería este el electrón que entrega, obviamente, el que está en el nivel 3, y podemos decir que la configuración del cation sodio es, fíjense, 1s2, 2s2, 2p6, la cual coincide con la configuración del neón, es decir, que el cation sodio tiene 10 electrones, lo mismo que el neón. O sea que esta opción es correcta. Vamos a ver la opción B para verificar que sea incorrecta. Fíjense, dice, los iones sodio y los átomos de neón tienen el mismo comportamiento químico, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en realidad el neón es un elemento, justamente, que es inerte, es decir, no reacciona en la naturaleza, se lo encuentra solo, ¿sí? No reacciona con nadie. Mientras que el sodio se encuentra formando distintos compuestos, algunos de los cuales nosotros hemos visto. Por ejemplo, hemos visto que forma óxidos con el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, óxido de sodio. También puede formar peróxidos y superóxidos con el oxígeno. Puede formar hidruros con el hidrógeno. Forma también hidróxidos cuando el sodio reacciona con agua, porque es un metal muy reactivo.
Y también podemos verlo o encontrarlo en sales, como por ejemplo la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Vamos a la opción C. Los iones de sodio y los átomos de neón son isótopos. Recordemos lo que es un isótopo. Un isótopo es aquel que tiene igual Z, pero distinta masa. Es distinto el valor de los neutrones. Acuérdense que el número másico estaba formado por la cantidad de protones y de neutrones que tenía el núcleo, ¿sí? Donde los isótopos, ¿sí?, la característica que tienen es que es el mismo elemento, es decir, que corresponde al mismo Z, ¿sí?, que recuerden que es ese de allá arriba. El Z para el sodio es 11 y el Z para el neón es 10, y que corresponde a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Es decir, que el sodio tiene 11 protones y el neón tiene 10 protones. Son distintos elementos. Por lo tanto, no pueden ser isótopos. Los isótopos son, ¿sí?, átomos del mismo elemento, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Es decir, son más pesados o más livianos, pero son el mismo elemento. Por lo tanto, esa opción es incorrecta. Opción D. El número de protones del ion sodio es igual al del neón. Fíjense que esta también es incorrecta porque recién lo analizamos. Si decimos que el Z es igual a la cantidad de protones, el sodio tiene 11 protones, mientras que el neón tiene 10 protones, ¿sí? Por lo tanto, esa también es incorrecta. La discetoglucosa tiene una masa molecular de 260 y la siguiente composición centesimal: 55,37% de carbono, 7,75% de hidrógeno y 36,88% de oxígeno. Se añade la opción que corresponda a la fórmula molecular de este compuesto. Tenemos que ir viendo cada uno de los datos que nos va dando el ejercicio y qué es lo que nos pide. Lo primero que notamos es que nos da la masa molecular de 260. ¿Por qué nos da ese dato? Porque nos pide la fórmula molecular. Siempre recuerden que para calcular fórmula molecular es necesaria la masa molecular o, de alguna forma, con algún dato que nos dé, poder calcular la masa molecular. Después nos da la composición centesimal. Vemos que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Siempre los pasos para calcular fórmula molecular siempre va a ser: primero, a partir de la composición, calculamos fórmula mínima y luego calculamos fórmula molecular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es tomar cada una de las composiciones porcentuales, carbono, hidrógeno y oxígeno, y anotémoslas bien por el hijo. Lo que hacemos es dividir la composición porcentual, el porcentaje, sobre su masa atómica, no masa molecular, sino masa atómica. Es importante tener esta distinción porque el carbono es monoatómico, masa molecular y masa atómica es igual, pero hidrógeno y oxígeno son diatómicos, por lo tanto su masa atómica y su masa molecular son distintas. Entonces, lo primero que hacemos es dividir la composición porcentual por el peso atómico de cada elemento. 55,37 dividido 12, 7,75 dividido 1 y 36,88 dividido 16. Pesos atómicos, no pesos moleculares. Vamos a obtener resultados para cada uno de los elementos que forman parte de este compuesto. Esos valores no son valores enteros. El segundo paso que hacemos es, entre ellos, buscar el valor más pequeño. En este caso, 2,304. Al encontrar el valor más pequeño, el segundo paso va a ser dividir cada uno de esos valores por el número más pequeño que nosotros encontramos en el paso anterior. Es decir, 4,614 sobre 2,304, que era el más pequeño, 7,75 para el hidrógeno sobre 2,304,
y 2,304 sobre 2,304. Lo que estamos haciendo en este paso es tratar de convertir estos valores a números enteros. Y puede ser que en este paso nos dé valores enteros. No es este caso. Fíjense que ninguno de los resultados, tanto para el carbono, para el hidrógeno como para el oxígeno, no son valores enteros. Todos. Carbono nos da 2, hidrógeno nos da 3,36 y el oxígeno nos da 1. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es convertir a estos valores en valores enteros. Para hacer eso tenemos que buscar algún número primo que nos permita que todos estos valores queden en números enteros. No vamos a multiplicar solamente uno de esos valores, sino todos. Si ustedes miran, van a ver que hemos multiplicado en los tres casos por el número 3. Esto lo pueden hacer de distintas formas. La más común y la más rápida, por ahí si no somos muy buenos en matemática, lo que hacemos es empezar a probar. Primero por 2, si no nos da entero, vamos al 3. Después del 3 podemos pasar al 5, al 7. Siempre ir de números enteros y desde el más pequeño al más grande hasta que obtengamos valores completos. Si nosotros hacemos 3,36 por 3, no nos da clavado 10, pero nos da un número muy cercano y podemos redondear. Siempre en este tipo de ejercicios vamos a poder redondear porque los resultados suelen ser del orden del 0,05, 0,99, entonces vamos a poder redondear sin ningún problema. Repasando entonces, composición porcentual sobre peso atómico. Lo hacemos en cada uno de los casos, en este caso 3 elementos. Segundo paso, elegimos el resultado más pequeño y lo usamos como divisor en el tercer paso. Obtenemos valores. Si son enteros, los usamos para la fórmula mínima. Como no son enteros en este caso, buscamos un número primo que al multiplicar por esos valores nos dé valores enteros. 6 para el carbono, 10 para el hidrógeno, 3 para el oxígeno. ¿Cuál es la fórmula mínima de este compuesto? Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3 es la fórmula mínima a la que llegamos recién. Lo que hacemos ahora es calcular el peso de la fórmula mínima. No hay que confundirlo con el peso molar o el peso molecular que nos da el ejercicio. Para calcular el peso de la fórmula mínima lo que hacemos es calcular el peso como venimos haciendo con cualquier fórmula química. Buscamos el peso atómico del carbono, el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del oxígeno y lo multiplicamos por su subíndice. 12 por 6 para el carbono, 1 por 10 para el hidrógeno y 16 por 3 para el oxígeno. Esto nos da un resultado de 130 como peso de la fórmula mínima. El siguiente paso es usar la masa molar o masa molecular que nos da el ejercicio de 260 gramos y dividirlo por el peso de la fórmula mínima que es de 130 gramos. De esta forma lo que vamos a estar obteniendo es el factor de multiplicación o factor de conversión que vamos a usar enseguida. Entonces, 260 gramos, que es el peso molecular o peso molar, lo dividimos por el peso de la fórmula mínima de 130 y nos da un resultado de 2. ¿Qué significa el 2? Que tenemos que multiplicar 2 por la fórmula mínima, carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3. Si hacemos esta multiplicación, obtenemos la fórmula molecular, que es de carbono 12, hidrógeno 20, oxígeno 6. Esta es la fórmula molecular. Entonces, a partir de la fórmula mínima, calculamos el peso de la fórmula mínima y luego hacemos la división entre el peso molecular o peso molar que nos da el ejercicio sobre el peso de la fórmula mínima y obtenemos el factor de conversión que usamos para obtener la fórmula molecular. Bien,
El ejercicio 9 del modelo examen dice que 22 gramos de un gas ocupan un volumen de 11,75 decímetros cúbicos si se lo mide a 790 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. ¿Cuál es el peso molecular de este gas? Bien, antes que nada, ¿qué datos tenemos? Tenemos una masa, 22 gramos del gas, tenemos un volumen, 11,75 decímetros cúbicos, una presión y una temperatura. Además, por ser un gas, sabemos que podemos utilizar la ecuación de gases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por R por T. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es nuestra incógnita? El peso molecular del gas. ¿Sí? Recuerden que si el peso molecular es nuestra incógnita, tenemos que darlo siempre de esta forma. ¿Sí? El peso molecular o la masa molar, ¿sí?, de cualquier especie. En este caso traje un ejemplo externo, que es el hidróxido de sodio. ¿Qué hacemos nosotros para encontrar el peso molecular siempre? Y vamos a la tabla periódica. Decimos, por ejemplo, bueno, el sodio pesa 23, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, ¿sí? En total pesa 40 gramos. Entonces, el hidróxido de sodio pesa 40 gramos un mol. Cuando nosotros vamos a dar la masa molar o el peso molecular de esta especie, entonces decimos que es 40 gramos por mol. Es decir, que estamos en una relación entre la masa de esa especie y el número de moles de esa especie. ¿Sí? Y esto se cumple para todas las especies químicas, no solamente para hidróxidos, para gases, para todo, para todas las especies químicas. Cuando hablamos de peso molecular o de masa molar, siempre damos una relación entre la masa del mismo y el número de moles de esa especie, es decir, la cantidad de sustancia. Ese número de moles es el mismo que figura en la ecuación de gases ideales. Entonces, ¿qué tenemos? Si lo despejamos de esta ecuación de peso molecular, el número de moles pasa multiplicando, peso molecular pasa dividiendo, y me queda que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Que de hecho esto a veces lo hemos usado en algunos ejercicios. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos la masa que tenemos de dato de cualquier especie, dividida su masa molar, siempre van a encontrar el número de moles de esa especie. Sino que siempre lo hacemos por regla de 3, que es más sencillo, pero esta es una ecuación válida para cualquier tipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si este número de moles lo reemplazamos en nuestra ecuación de gases? Pasa que encontramos una ecuación de gases ideales, pero que en vez de tener número de moles, tiene masa y peso molecular. Las dos son igualmente válidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y que generalmente utilizamos esta para trabajar con moles. Pero, si nuestro dato está en masa y tenemos el dato de masa molecular, ¿sí?, en vez de pasarlo a moles y utilizar esta ecuación, podemos utilizar directamente la segunda. O, si me da todos los datos y me pide la masa, puedo utilizar la segunda ecuación para despejarlo. Supónganse un caso como este, en el cual me da la presión, volumen, R y T, y nos da el peso molecular para despejar una masa. Podría suceder tranquilamente. En este caso es justamente lo contrario. Nos da presión, volumen, temperatura y masa, y nos pide encontrar su peso molecular. Entonces, directamente de esta ecuación, nosotros podemos despejar nuestra incógnita. La masa la tenemos, 22 gramos. El volumen está en decímetros cúbicos, nosotros necesitamos en litros. Sabemos que un decímetro cúbico es exactamente lo mismo que un litro. Así que 11,75 decímetros cúbicos va a ser 11,75 litros. Es entonces nuestro volumen que podemos utilizar para nuestra ecuación. La presión en milímetros de mercurio no nos sirve. Necesitamos en atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, 790 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? Resolvemos nuestra regla de 3 y vamos a encontrar que tenemos 1,04 atmósferas. Y por último, la temperatura. Necesitamos en grados Kelvin. Para eso tenemos que sumarle 273 y encontramos que la temperatura es de 298 grados Kelvin. Finalmente, tenemos todos los datos y lo que nos falta hacer es despejar el peso molecular de esta ecuación. Si lo pasamos multiplicando para este lado y después la presión y el volumen los pasamos dividiendo, nos va a quedar que el peso molecular es igual a la masa por R por T sobre la presión y el volumen de esta especie. ¿Sí? Presión y volumen pueden dejarlo acá dividiendo la masa, o pueden hacer masa por R por T dividido todo, presión por volumen. Es lo mismo porque tenemos multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Es lo mismo que, por ejemplo, tener, no sé, 1/4 por 2 por 3,
que tener 1 por 2 por 3 dividido 4. ¿Sí? En multiplicaciones y divisiones no hay diferencia. Bien, entonces el peso molecular es igual a la masa, 22 gramos, por R, 0,082, por T, 298, dividido 1,04 atmósfera por 1,75 litros. ¿Sí? Entonces, 22 dividido, paréntesis, 1,04 por 11,75, cierro paréntesis. Al resultado de esto lo multiplico por 0,082, lo multiplico por 298 y me va a dar que el peso molecular o la masa molar de esta especie gaseosa es de 44 gramos por mol. Si quieren pueden intentar hacer otro cálculo que yo les decía para que vean que les da exactamente lo mismo. 22 gramos por 0,082 por 298 dividido, paréntesis, 1,04 atmósfera por 11,75, cierro paréntesis, y van a ver que les da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Vean las unidades también. Grados Kelvin con grados Kelvin se le van a cancelar. Atmósfera con atmósfera se me van a cancelar. Litro con litro se me van a cancelar. Y la masa molar o peso molecular me va a quedar en gramos sobre mol, que es lo que estoy buscando justamente. ¿Sí? Analizar el tema de las unidades, ¿sí? Que es lo mismo que hacen en física, en análisis dimensional, es una excelente forma de ver que la ecuación esté correctamente despejada. ¿Sí? Por eso a veces recomendamos que las unidades en esta ecuación las coloquen para que vean que están haciendo bien el despeje. Bien, entonces, este sería nuestro resultado final. Marque lo incorrecto. Tenemos que buscar cuál de estas opciones no es correcta. Vamos a la primera. Los sistemas homogéneos pueden ser separados por métodos químicos. Y es correcto porque recordemos que dentro de los sistemas homogéneos teníamos a las soluciones y a las sustancias puras. Y las sustancias puras pueden ser separadas por métodos químicos. Es decir, no todos los sistemas homogéneos pueden ser separados por métodos químicos, pero no está mal decir que algunos pueden ser separados por métodos químicos. Si nos dijera solo pueden ser separados por métodos químicos, ahí sería incorrecta. Pero recordemos que dentro de los sistemas homogéneos también tenemos a las sustancias puras. B. En una sustancia los átomos no pierden su identidad. Recordemos que dentro de las sustancias teníamos elementos y compuestos. Y los átomos es verdad que no pierden su identidad. Un átomo de oxígeno siempre será un átomo de oxígeno con sus respectivas propiedades y un átomo de hidrógeno siempre será un átomo de hidrógeno con sus respectivas propiedades también. Por lo tanto, B es correcta. Vamos a C. Las sustancias pueden o no tener proporciones definidas en sus componentes. Recordemos que las sustancias pueden ser elementos o compuestos y siempre tienen proporciones definidas de sus componentes. Esa proporción definida de sus componentes es la fórmula química que nos dice cuántos átomos hay dentro de la molécula y qué tipo de átomos hay dentro de la molécula. Por lo tanto, las sustancias siempre tienen que tener proporciones definidas de sus componentes. No es que pueden o no, sino que siempre tienen que tener proporciones definidas. Hasta ahora la incorrecta sería C, pero sigamos también con D. Después nos dice que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y eso es cierto. Recordemos que las mezclas podían separarse en homogéneas o heterogéneas en base a la cantidad de fases que presentaban. Las mezclas homogéneas tienen una sola fase y las mezclas heterogéneas tenían más de una fase. Eso era lo que las diferenciaba. Por lo tanto, la opción D es correcta. Y la única opción incorrecta es C, que nos decía que las sustancias pueden o no tener proporciones definidas. Dijimos que las sustancias siempre tienen que tener proporciones definidas de sus componentes, que es lo que nosotros denominamos fórmula química.